transcurrido un año del acuerdo de tregua de Al-Hudaybiyah, tocaba el momento de cumplir su sueño, realizar la Umra a la Casa Sagrada, la peregrinación menor a la Meca. ¿Cómo la vivieron los musulmanes? ¿Cuál fue la reacción de Quraysh? Bienvenidos a la vida de Mohammed. En el séptimo año de la emigración, unos 2000 peregrinos salieron desde Medina en dirección a la Meca. Cuando llegaron, la expectación era máxima, sobre todo teniendo en cuenta que la población local no les habían visto en todos estos años y que de alguna manera todos estaban emparentados. Cuántos reencuentros, cuántos sentimientos. Se extendió un rumor de que los musulmanes venían débiles y famélicos por las enfermedades de Medina. Cuando llegó a oídos del profeta Mohammed, que la paz sea con él, indicó a sus compañeros hacer 3 cosas que seguro que los que habéis peregrinado os preguntasteis de dónde venía esta tradición. Primero, que elevaran sus voces con la talbia, la respuesta del llamado de Dios a peregrinar a su casa sagrada. Segundo, que mostraran su hombro derecho en la circunvalación. Y tercero, que las 3 primeras vueltas fueran a marcha rápida. Así daban una imagen más enérgica que nunca y por primera vez en la historia los mecanos fueron testigos de una escena impactante. 2000 musulmanes alrededor de la Kaaba declarando la unicidad de Dios, todos vestidos iguales, con 2 simples telas blancas, sin poder diferenciar al rico del pobre, al poderoso del débil, hombres y mujeres de distintas razas, estatus y tribus. Imaginad cómo se sentirían los compañeros y los recuerdos que aflorarían en el corazón del profeta, que la paz sea con él en ese momento. Seguramente al ver la casa de su amada Jadilla, Dios esté complacido con ella, donde habían formado una familia y fueron tan felices, y volver a rezar ante la casa sagrada, un sueño cumplido. Para no asistir a semejante exhibición de poderío musulmán, los señores de Quraysh salieron de la Meca para acampar a las afueras, aunque no podían resistirse a mandar a sus hombres para que les informaran de cada detalle de lo que sucedía en su ciudad. Cuando pasaron los 3 días acordados para peregrinar, el mensajero, la paz sea con él, se casó con una de las primeras musulmanas, Maimuna bint al-Harith, Dios esté complacido con ella, que era cuñada de su tío Al-Abbas y había enviudado. Además pertenecía a uno de los clanes opositores al Islam, Banu Makhzum, forjando así un vínculo familiar con ellos. Entonces quiso renegociar con Quraysh, quedarse algo más de tiempo para celebrarlo, incluso les invitó al banquete olvidando todo lo pasado. Era una forma de intentar un acercamiento amistoso, pero los mecanos no aceptaron, así que los musulmanes cumplieron al pie de la letra lo acordado. De regreso a Medina ocurrió un momento maravilloso. Una pequeña niña salió corriendo detrás de ellos, quería marchar a Medina junto a los musulmanes. Esta niña era Umara, la hija de Hamza ibn Abdul Muttalib, Dios esté complacido con él, tío del profeta, paz y bendiciones, que había quedado huérfana tras la muerte de su padre en Uhud. ¿Qué habría escuchado, qué habría visto esta pequeña en los 3 días que estuvieron? ¿Qué sensación tan agradable podría haber tenido de los musulmanes para correr detrás de ellos cuando nunca antes había vivido con ellos? ¿Y qué reacción tuvieron los sahaba? Todos quisieron que quedara a su cuidado, que formara parte de sus familias. Además, muchos estaban emparentados con ella. El mismo mensajero, la paz sea con él, era su primo hermano, al igual que Ali ibn Abi Talib y su hermano Ja'far. Zayd ibn Haritha estaba hermanado con Hamza en la emigración, etc. Dios esté complacido con todos ellos. Es increíble la transformación total del estatus de la mujer en tiempo récord. Antes de la llegada del Islam nadie habría querido ocuparse de ella y ahora todos se disputaban ese honor. El enviado de Dios tenía un dilema: ¿cómo elegir un tutor sin dañar sus sentimientos? Así que fue uno a uno alabando sus cualidades. El profeta, que la paz sea con él, hacía sentir a cada compañero que era valioso, incluso el más querido. Tenía la capacidad de poner en relieve sus virtudes y pasar por alto sus debilidades. Finalmente dio ese privilegio a Ja'far porque además de ser su primo, su esposa era tía materna. 3 grandes notables de Quraysh abrazaron el Islam: Khalid ibn al-Walid, el hijo del líder de Banu Makhzum y comandante de la caballería mecana en Uhud, Uthman ibn Talha, el custodio de las llaves de la Kaaba, y Amr ibn al-As, que ahora vamos a ver un poquito su historia. Dios esté complacido con todos ellos.
¿Os acordáis del diplomático que Quraysh envió a Bisinia para negociar con su rey la repatriación de los emigrados musulmanes? Pues tras Al-Hudaybiyah y la peregrinación, pensó que era solo cuestión de tiempo que los musulmanes entraran a la Meca, así que decidió emigrar a Bisinia. Si por el contrario Quraysh prevalecía, al fin y al cabo él era quien era, podría excusarse y volver. Cuando llegó a Bisinia la sorpresa fue mayúscula. Amer no sabía que el rey había abrazado el Islam. Amer ibn al-As se había opuesto al Islam por casi 20 años, había luchado contra los musulmanes, luego salió de Meca alejándose del profeta, la paz sea con él, y cuando llegó ni más ni menos que al Yemen se encontró con que Negus, que nunca había estado en presencia del mensajero, ahora era musulmán y le estaba invitando al Islam. Las palabras del Negus Najashi sobrecogieron su corazón e hizo el testimonio de fe. Es alucinante cómo Dios puede dar la vuelta a las cosas y cambiar los corazones. Como se suele decir, los caminos del Señor son inescrutables. Siguiendo con esa tónica de coincidencias y sorpresas, en el camino de regreso Amer se encontró con Khalid ibn al-Walid y Uthman ibn Talha. Tras hablar de su pasado y su presente, de la situación de su pueblo y de la grandeza alcanzada por sus hermanos emigrados a Medina, todos guardaban una misma conclusión, pero visto su orgullo no se atrevían a compartir su decisión, hasta que uno de ellos dijo: «Creo que los tres pensamos lo mismo». La respuesta fue unánime, así que tomaron la ruta a Medina para anunciar su fe ante el profeta, que la paz sea con él. ¿Cómo pensáis que le recibieron tras haber sido enemigos por tantos años? Nadie le reprochó nada, todo lo contrario. Fue una gran alegría para todos. Cuando fue el turno de la shahada de Amer, puso una condición: que Dios perdonara todo lo pasado. El mensajero, paz y bendiciones, le contestó algo así: «Oh Amer, ¿no sabes que el Islam borra todo lo anterior? Oh Amer, ¿no sabes que la emigración expía los pecados anteriores? ¡Qué misericordia!». Muta, en los límites de Siria, actualmente en Jordania, representó uno de los momentos más dramáticos en la sira del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En el 8º año de la emigración, el mensajero envió emisarios al norte para fortalecer las alianzas y ver si era viable o no el comercio con Siria, pero 14 de los 15 hombres fueron asesinados. También envió otro mensajero con una carta para el gobernador de Bushra, pero fue detenido, torturado y asesinado cruelmente por un jefe de los gasánidas, aliados de Bizancio. Conscientes de que era un enviado del mensajero de Dios, paz sobre él. Según las leyes y estándares diplomáticos de la época, los emisarios tenían inmunidad. Matar a un emisario era considerado una declaración de guerra. Como respuesta, el enviado, la paz sea con él, envió un destacamento. Cuando los gasánidas supieron que un gran grupo de musulmanes se acercaban, parece que entraron en pánico y llamaron a todos sus aliados, incluido un contingente de tropas imperiales bizantinas, que eran famosos por ser un ejército profesional, bien entrenado, armado y equipado. En total se estima que entre 100.000 y 200.000 soldados, según diferentes fuentes, frente a tan solo 3.000 musulmanes. Ya cerca de Siria, los musulmanes vieron esta desproporción numérica. Esperaban enfrentarse a los gasánidas, pero no a todos sus aliados. No tenían la menor opción. Acamparon y debatieron qué hacer. Barajaron tres posibilidades. Primero, regresar a Medina. Ya al menos habían cumplido su misión de mostrar su presencia. Segundo, enviar un mensajero al enviado de Dios y esperar sus indicaciones, si debían retirarse, o les enviaba refuerzos, o proseguir directamente. Pero la respuesta tardaría al menos 2 semanas. O tercero, avanzar pasase lo que pasare. Finalmente pidieron consejo al compañero más experimentado, Abdullah ibn Rawaha, que dio un discurso muy emotivo y elocuente que motivó a todos, aludiendo a que la victoria no dependía de su número o equipamiento, recordemos Badr por ejemplo, sino de su fe y su encomendación a Dios, pues la victoria y la derrota la decreta Él. Esto nos enseña algunas lecciones. Primero, cuando el profeta, la paz sea con él, no estaba con ellos, tomaban sus propias decisiones basadas en la deliberación y el consenso. Segundo, la importancia de acudir a la gente especializada. Y tercero, no actuaban por impulsos, eran conscientes del peligro, pero también optimistas. No había tiempo que perder, así que decidieron avanzar. El profeta Mohammed, que la paz sea con él, sabía que no iba a ser fácil y por primera vez nombró a 3 comandantes que se sucederían el uno al otro en caso de caer. Y así fue.
Simultáneamente en Medina, el enviado La Pasha con él empezó a relatar a sus compañeros lo que estaba pasando en Muta, como si estuviera allí. No podía mantenerse en pie, se sentó y con lágrimas en los ojos les informó de las muertes de los 3 sahaba comandantes. El primero fue Zayd ibn Haritha, el hijo adoptivo del mensajero La Pasha con él, a quien había liberado y querido como un hijo. Zayd tiene el honor de ser el único compañero al que Dios Altísimo nombra por su propio nombre en el Sagrado Corán. El amado del amado, como le llamaban, cayó mártir. Le sustituyó Ja'far ibn Abi Talib, Dios esté complacido con él, el querido primo del profeta, que La Pasha con él, quien había regresado a Abisinia apenas unos meses antes, al que apodaban el padre de los pobres. Era el hombre que más se parecía en su físico y en su carácter al profeta, que La Pasha con él. La bravura de Ja'far fue incomparable. Los enemigos le rodearon y le cortaron una mano, así que pasó el estandarte a la otra, que también cortaron, y aún así tomó la bandera entre sus muñones hasta que finalmente cayó mártir. Por último fue el turno del tercer designado, Abdullah ibn Rawaha, que fue quien les animó a avanzar hacia el enemigo. En esta situación tan difícil tuvo un momento muy humano. Comenzó a recitar unos versos convenciendo a su propia alma de proseguir. Lo que hace a los sahaba no es que fueran unos superhéroes, sino seres humanos que se esforzaban en superar las dificultades y las pruebas sin cesar. Dios esté complacido con todos ellos. Una vez cayeron los 3 líderes musulmanes elegidos por el mensajero, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, decidieron pasar el mando a un cuarto hombre. En este momento tan crítico confiaron a Khalid ibn al-Walid el liderazgo del ejército musulmán. Justo en ese momento en Medina, el mensajero de Dios dijo a sus compañeros: ahora toma al mando la espada de Dios, que sería el título honorario de Khalid por el resto de su vida. Khalid, Dios esté complacido con él, era consciente de las pocas posibilidades de salir victorioso y, como dicen los estrategas, una retirada a tiempo es una victoria. Su prioridad fue evitar la derrota y retirarse de forma ordenada, todo ello sabiendo del gran daño que causaban a sus enemigos. ¿Cómo procedió el nuevo comandante? Puso en práctica una táctica de guerra para hacer creer a los gasánidas que estaban llegando refuerzos. Cambió las posiciones de los flancos derecho e izquierdo, adelantó la retaguarda y retrasó los hombres del frente, y tras sembrar el desconcierto del enemigo, fueron retirándose poco a poco hasta conseguir la retirada completa. Los bizantinos, desconcertados y agotados, sospecharon que Khalid y sus hombres querían arrastrarles hacia una emboscada, así que determinaron no perseguirlos. El enviado que La Pasha con él quedó muy triste. Había perdido 3 compañeros muy queridos. Ahora debía comunicárselo a las familias. Cuando fue a ver a la viuda y a los niños de Ja'far ibn Abi Talib, Dios esté complacido con él, comenzó a llorar antes de poder articular palabra. Se preocupó de cada detalle, incluso pidió que les prepararan comida y habló con cada uno de los pequeños para reconfortarles y los besó. Suplicó por ellos y les dijo que su padre ahora tenía 2 alas y estaba volando en el paraíso. El profeta Mohammed, que La Pasha con él, se convirtió en el tutor de los huérfanos y no fue algo ocasional. De Abu Huraira, que el profeta La Pasha con él, dijo: yo soy el de mayor cercanía de entre la gente a los creyentes según el libro de Dios, poderoso y majestuoso. Entonces, si uno de vosotros muere y deja deudas o huérfanos necesitados, debe llamarme, pues yo soy su responsable, y si uno de vosotros deja riquezas, será para quien corresponda de sus herederos. ¿Quién iba a entender a los huérfanos mejor que él? Toda su vida había vivido la orfandad de diferentes formas. Había perdido a su padre antes de nacer, a su madre cuando tenía 6 años y a su abuelo con 8. También sufrió las muertes de su querida esposa, su tío Abu Talib y todos sus hijos, excepto Fátima Sara, Dios esté complacido con ella. Llegó el turno de visitar a la familia de Zayd, su hijo adoptivo. Cuando el mensajero La Pasha con él salió de la casa, la hija pequeña de Zayd corrió detrás de él y se echó en sus brazos. Él trató de consolarla mientras las lágrimas caían por su cara. Uno de los compañeros que vio la escena preguntó, y el profeta respondió algo tan sencillo y profundo como que era alguien que ama y que llora por su amado. El enviado de Dios nos enseña su lado más humano y tierno, y es que siente y sufre como los demás. Y esto es algo que hace que el ejemplo del profeta Mohammed, que La Pasha con él, sea tan cercano y real.
Después de Muta, cada vez que el mensajero la pasa con él veía a Usama, el hijo de Zayd, le recordaba a él y se echaba a llorar. Cuando la expedición de Muta regresó a Medina, confirmaron que las cosas habían pasado tal cual se le habían mostrado el profeta, paz y bendiciones, en sus visiones, y eso reforzó la veracidad de su profecía. Y si bien no ganaron, sí que consiguieron una cierta reputación y enviaron el mensaje de que no les podían atacar. El próximo capítulo será el último de la tercera temporada. No os lo perdáis porque viviremos un giro total de los acontecimientos, un momento realmente emocionante y con el que habían soñado durante tantos años. Que paséis una muy feliz semana. As-salamu alaikum.